Hola, en este video voy a explicar cuántas veces se repite un elemento o un arreglo. El ejemplo va a consistir en que nosotros vamos a tener un arreglo, calificaciones ahí almacenadas. Las calificaciones se van a encontrar del 0 al 5, es decir, de 0 siendo 0 una calificación muy mala y siendo 5 una calificación muy buena. Entonces las calificaciones se van a encontrar del 0 al 5 y nosotros vamos a poder saber cuántas veces se repite cada calificación, cuántas veces se repite la calificación 0, la calificación 1 y así. Después de esto, obviamente vamos a mostrarlas en pantalla. Voy a declarar un arreglo de tipo entero porque son valores enteros nuestras calificaciones. Entonces int le voy a llamar al arreglo calificaciones. Esto me indica que estoy hablando de un arreglo. Y aquí mismo voy a definir ese arreglo, le voy a dar sus valores, voy a llenar el arreglo. Aquí vemos que tengo un arreglo de 8 elementos y ya le he dado los valores a cada posición del arreglo. Si analizamos, si visualizamos aquí este vendría siendo mi arreglo y vemos que este arreglo es de 8 posiciones, se contempla la posición 0, por lo tanto de la posición 0 a la posición 7 yo voy a almacenar cada calificación en cada posición. Si me fijo, vemos que en la posición 0 hay un 2, en la posición 1 también hay un 2, en la posición 2 hay un 1, en la posición 3 hay un 4, en la posición 4 también, en la posición 5 hay un 5, en la posición 6 también hay un 5 y en la posición 7 hay un 3. Esto vendría siendo mi arreglo rellenado. Entonces, tengo mi arreglo con sus calificaciones y después de esto necesito un arreglo para poder contar cuántas veces se repite cada elemento. Por lo tanto, declaro otro arreglo de tipo entero y le voy a llamar contador. Y aquí digo que es de 6 posiciones mi contador. ¿Por qué de 6 posiciones? Bueno, porque yo voy a dibujar el arreglo de contador. Como les dije, van a ser calificaciones de la 0 a la 5. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de la 0 a la 5, con un arreglo, qué feo quedó esto. Entonces, de la 0 a la 5, 0, 1, 2, 3, 4, es decir, yo con este arreglo yo voy a poder saber cuántas veces se repite, por ejemplo, la calificación. Si aquí vemos que la calificación 2 se repite 2 veces. La calificación 1 se repite solamente una vez. 4 se repite 2 veces. La 5 2 veces. Y la 3 se repite solamente una vez. Y la 0 0 veces. Entonces aquí hemos contado cuántas veces se repite cada calificación. Esta es la idea de nuestro programa, saber cuántas veces se repite cada elemento. Este es mi arreglo para saber la frecuencia y este es mi arreglo de las calificaciones que están almacenadas. Este es mi arreglo llamado contador, entonces, y es para la frecuencia. Entonces después de esto, y digo que son de 6 posiciones, porque es suficiente 6 posiciones para las calificaciones del 0 al 5. Del 0 al 5 son 6 valores. Después de esto, vamos a poner un ciclo for. El ciclo for va a comenzar en la i en 0, va a finalizar dependiendo el tamaño de nuestro arreglo calificaciones. Este punto length, esta propiedad punto length, me ayuda a poder saber cuál es el tamaño del arreglo. Por ejemplo, voy a demostrárselos. Voy a poner dentro del system.out.println, voy a poner el nombre del arreglo, sin comillas, el nombre del arreglo y pongo punto length. Con esto yo voy a poder visualizar cuál es el tamaño de mi arreglo. El tamaño de mi arreglo es de 8 posiciones. Y entonces, aquí me muestra el valor 8. Entonces, ¿por qué lo puse dentro del ciclo for? Porque estoy diciendo que este ciclo for va a comenzar con la i valiendo 0
Y esta es la parte donde yo digo cuándo va a finalizar el ciclo for. Digo que el ciclo for va a finalizar cuando la i sea menor que el tamaño del arreglo. Entonces, si el tamaño del arreglo es 8, entonces va a finalizar cuando la i sea 7. Y pues esta parte ya la sabemos, la i se incrementa en 1 en 1 en cada iteración del ciclo for. Después de esto lo que voy a poner es el arreglo llamado contador. Ahorita les explico esta parte. Aquí, esta parte interna, este es mi arreglo contador. Y esta parte interna me va a decir de qué posición de nuestro arreglo contador estamos hablando. Y le vamos a ir sumando 1. Voy a hacer como que ejecuto el programa. Bueno, la i comienza en 0. La i comienza en 0, ahorita vamos a ejecutar el programa y vamos a ver el funcionamiento. Pero ahorita vamos a simular como que está corriendo el programa, entonces la i comienza en 0. Entonces, vámonos primero con la parte interna de los corchetes. Aquí estoy diciendo que me voy a ir a la posición i del arreglo calificaciones. La posición i inicialmente vale 0, entonces me voy a ir a la posición 0 del arreglo calificaciones y es 2. 2. Entonces aquí esto es un 2, entonces calificaciones en la posición i, es decir, la posición 0 es 2. Entonces me voy, es 2. Entonces luego me voy a aquí esta parte digo que en contador en la posición 2, esto es posición 2, en la posición 2 del arreglo contador voy a sumarle un 1. Me voy aquí. Inicialmente la i vale 0. Entonces, ¿saben qué? Voy a copiar esta parte del código. Entonces la i inicialmente vale 0. Entonces digo yo que en calificaciones en la posición i, es decir, en la posición 0, que hay en la posición 0, hay un 2. Voy a poner aquí un 2. Entonces digo que hay un 2 en la posición 0 del arreglo calificaciones. Entonces en frecuencia en la posición 2, porque aquí dice, perdón, no es frecuencia, bueno, es que le había puesto inicialmente frecuencia, le voy a cambiar aquí a contador. No importa realmente el nombre. Contador. Entonces aquí estoy en esta parte interna, me va a devolver, aquí me va a devolver cuál es el índice del arreglo contador en base a el valor de i y en base a lo que hay en el arreglo calificaciones. Entonces digo que como en la posición 0 del arreglo calificaciones encontramos un 2, entonces me voy al arreglo contador y en la posición 2 aquí me dice que voy a sumar un 1. Entonces, posición 2 sumo un 1. ¿Sí? Le voy a cambiar de color. Un 1. La posición 2 sumo un 1. Después de esto, finaliza este ciclo for y la i se incrementa a 1. Entonces, me voy aquí a la parte interna. En el arreglo calificaciones, en la posición i, que ahora vale 1, es en la posición 1 del arreglo calificaciones hay un 2. Entonces, el índice del arreglo contador es 2. Y ahí vuelvo a sumar un 1. Entonces, en vez de a este 1 que había aquí, bueno, más bien dicho, no me adelanto. Borro esta parte. La i ahora vale 1. Voy a borrar todo esto. La i ya vale 1, ¿sí? Entonces, en el arreglo de la calificación 1, recordar que hay un 2. Entonces, contador en la posición 2, ahí le voy a sumar otro 1. Entonces, aquí en vez de le vamos a sumar un 1 a este 1 que hay aquí. Y en la posición 2 va a haber un 2 ahora. Finaliza este ciclo for, comienza otro y la i vale 2. Entonces ahora, en el arreglo en las calificaciones en la posición i, que ahora vale 2, ¿cuál es esa? Hay un 1. Entonces, el índice del arreglo contador, me voy al índice 1. Quito esta parte, bueno, esto no. Esta parte aquí el arreglo, la i vale 2. Entonces aquí analizo la posición 2 del arreglo calificaciones y ahí encontramos un 1.
Entonces, como encontramos un 1, entonces el arreglo, me voy a ir a la posición 1 del arreglo contador. Y ahí voy a sumar un 1. Aquí sumo un 1. Finaliza este ciclo y comienza otro y ahí vale 3. Y nuevamente lo mismo. En el arreglo de calificaciones, en la posición I, que es 3, ¿qué hay? En la posición 3 hay un 4. Entonces me voy a la posición 4 del arreglo contador. Y en la posición 4, pues es lo mismo de este caso, ¿no? Lo mismo. Aquí ahora la I vale 3. Y en la posición 3 encontramos un 4 y me voy a la posición 4 del arreglo contador y pongo un 1 ahí, le sumo un 1. Finaliza este ciclo y comienza otro y la I vale 4. Y nuevamente digo que en calificaciones en la posición I, que es 4, ¿qué hay ahí? Hay un 4, hay otro 4, vamos a sumar. Entonces en el arreglo contador, en la posición 4, voy a sumar otro 1. Entonces lo mismo, la I vale 4. Entonces en la posición 4 del arreglo calificaciones voy a agregar otro 4. Entonces el contador, otra vez en la posición 4, vamos a sumar otro 1. Y ya no va a ser, a ese 1 que hay ahí ya le vamos a sumar otro y va a ser 2. Finaliza este ciclo y la I vale 5. Igualmente, en el arreglo contador, en la posición de las calificaciones, en la posición 5, ¿qué hay? Hay un 5. Entonces nos vamos al arreglo contador en la posición 5 y vamos a sumar un 1. Entonces, en la posición, ya no voy a explicar esta parte porque ya pongo que ya quedó clara. Bueno, en la posición 5 sumo un 1. Finaliza este ciclo, comienza otro y la I vale 6. Y nuevamente en el arreglo contador, en la posición 6 de calificaciones, ¿qué hay ahí? Hay otro 5. Entonces vamos a sumar un 1 en el arreglo contador en la posición 5. Entonces vamos a sumar otro 1 y va a valer 2 ahora. Bueno, voy a quitar esto bien, va a valer 2. Finaliza este ciclo, comienza otro, la I vale 7. Va a ser la última vuelta del ciclo for porque cuando llega a 8 va a finalizar, es decir, cuando llega al tamaño del arreglo. Y el mismo caso, sumamos un 1 en la posición, que hay en la posición 7 hay un 3. En la posición 3 vamos a sumar un 1 y pues aquí es 0. Entonces vemos que aquí hicimos un contador de la frecuencia. Y si queremos imprimir los valores, necesito otro ciclo for. For in, a ver. Entonces pongo aquí in. Como las calificaciones, lo que voy a poner aquí es poner in calificación es igual a 0. Calificación es menor que el arreglo calificación es menor que el arreglo contador.length. Aquí ya sabemos que me devuelve el tamaño del arreglo. Ahorita les explico esta parte. Ahorita se los explico. A ver, vamos a ver cómo queda. Aquí lo que tengo que hacer es, me está diciendo, necesito poner aquí algo que me diga cuál es esa calificación. Es de la 0 a la 5. Entonces pongo calificación y agrego aquí el arreglo calificación en la posición. A ver, no, aquí lo que tengo que poner es mejor. A ver, acabo de modificar para no alargar mucho el video. Bueno, creo otro ciclo for para imprimir los datos y saber cuántas veces se repite. Declaré una variable tipo j para el ciclo for, comienza en 0. Y este ciclo for va a finalizar
dependiendo lo que sea el tamaño de nuestro arreglo contador, que es 6, es decir, que se va a repetir del 0 al 5, es decir, cuando j sea menor que 6, es decir, del 0 al 5. Y me va a imprimir en la primera vuelta del ciclo for, me va a imprimir lo siguiente, que diga calificación, es decir, lo voy a ejecutar y quiero que vean cómo funciona. Calificación 0, 0 veces se repite. Calificación 1, una vez. Calificación 2, 2 veces. Calificación 3, una vez. Calificación 4, 2 veces. Calificación 5, 2 veces. Vemos que tal como lo hicimos ahorita. Y aquí pues me imprime calificación y me imprime la posición de J, que inicialmente vale 0. Y en la posición pone calificación, es decir, me dice cuál calificación, la calificación 0, y luego le agrega en lo que hay en el arreglo contador de la posición 0. En el arreglo contador de la posición 0 hay un 0. Entonces me va a imprimir eso y me va a imprimir veces, la palabra veces. Es decir, imprime calificación, inicialmente la J inicia en 0, calificación 0, porque recuerden que las calificaciones son del 0 al 5, entonces pone dos puntitos y le agrega lo que hay en la posición 0 de nuestro arreglo contador. En la posición 0 hay un 0, entonces, y luego a eso le agrega la cadena de texto que dice veces. Finaliza este ciclo y la J se incrementa a 1. Y luego me aparece calificación 1 y me dice cuántas veces se repite. En la posición 1 del arreglo contador, ¿qué hay ahí? Hay un 1, entonces me imprime una veces. Finaliza este ciclo, la J comienza en 2, perdón, está en 2 y me dice calificación 2 y luego me pone qué hay en el arreglo contador en la posición 2. ¿Qué hay en el arreglo contador en la posición 2? Hay un 2 y me imprime ese valor. Entonces esto es todo. Cualquier duda que tengan me escriben, y esto es para saber cuántas veces se repite un elemento. Claro que también podemos nosotros rellenar nuestro arreglo en tiempo de ejecución. Aquí le di un valor inicial, pero después voy a hacer un programa donde nosotros en tiempo de ejecución de nuestro programa podemos rellenar nuestro arreglo. Bueno, esto es todo y nos vemos en el próximo video.